Bien, vamos a exponer el ejercicio de la sección 3, ejercicio número 27, y nos dice, una resistencia R igual a 27.5 ohmios y C igual a 66.7 microfaradios, se une en serie y se aplica una tensión en el condensador el voltaje del condensador igual 50 coseno de 1500 T voltios. Hallar la tensión total Vt, el ángulo de la fase de corriente sobre la tensión y módulo de impedancia. Lo que nos piden hallar es el voltaje total, la impedancia y el módulo de la impedancia. Bien, solución. Para nuestra solución primero vamos a tener que hacer la gráfica. Para nosotros poder guiarnos, saber qué hacer, nosotros tenemos que conocer cómo es la gráfica y va a ser de la siguiente forma. Con la intensidad, el voltaje de R y el voltaje de C. El R ya sabemos que va a 27.5 ohmios, C 66.7 microfaradios. El voltaje del capacitor es 50 coseno de 1500 T. De este dato podemos sacar otro dato que es el dato de W, que vale 1500. Adicional también lo que nos piden hallar, que son el voltaje total, el ángulo de Z y Z. Pero antes de nosotros poder avanzar, vamos a nosotros utilizar la forma fasorial para poder desarrollar mejor los ejercicios y con menos confusión. Primero tenemos para convertir a la capacitancia. Es 1 sobre JWC. A partir de este momento vamos a encontrarnos ya con lo que serían números complejos, ¿sí? Y también R, que en este caso no cambia. ¿Y para qué utilizamos la primera? Para poder utilizar la capacitancia, porque no vamos a poder sumar ohmios y faradios a la vez, tiene que ser convertido, y esa es una de las formas. Y el R no cambia porque ya está en esa forma. Bien, ahora trabajamos con nuestro primer dato, que es el voltaje. Lo vamos a convertir en una forma fasorial. Sería 50 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque como verán el 1500T está acompañado no se ve ningún otro número, por lo tanto se asume que es 0. ¿Sí? Ahora convertimos C a ohmios. Sí, reemplazamos 1 entre W, que sería 1500, por C, que sería 66.7 por 10 a la menos 6. El J tiene que subir para que se pueda trabajar, pero no sube solo, sino a la hora de subir pasa con signo negativo, quedando menos J por 9.99. Pero ese J 9.99 también se puede convertir a lo que es en su forma de fasor, quedándonos 9.99 con un ángulo de menos 90. Recomiendo que para hacer ese tipo de conversión utilicen una calculadora y lo pongan en forma de números complejos para que así esto se haga un poco más sencillo. Después de esto nosotros vamos a trabajar con el voltaje de C. El voltaje de C, recuerden que cuando estamos en serie, el voltaje, el voltaje total es la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la capacitancia. Pero la intensidad de corriente es la misma para los dos elementos. ¿Sí? Pero ¿cómo quedaría? Ya no quedaría con R, sino va a ser em, con la impedancia Z. Si el voltaje de C es igual a la intensidad por la impedancia. Despejamos la intensidad, que es lo que nosotros buscamos ahora, y quedaría de la siguiente forma. El voltaje de C, como vimos hace un momento, vale 50 con un ángulo de 0 grados. Y la impedancia, que en este caso vendría a ser la C, sería 9.99 con un ángulo de negativo 90. Quedándonos así la intensidad igual a 5.005 con un ángulo de 90 grados. Recomiendo nuevamente para hacer este tipo de operaciones utilizar una calculadora. Ahora que tenemos el dato de la intensidad, vamos a calcular el voltaje, pero de la resistencia. Usamos la misma fórmula, el voltaje de la resistencia es igual a intensidad por la impedancia. Que en la impedancia ahora es 27.5 y que en la intensidad 5.05, como lo acabamos de encontrar, pero con su ángulo de 90.
Y después de hacer de efectuar esta operación nos queda 137.63 con un ángulo de 90 grados. Pero nosotros no nos piden hallar el BDR, sino nos piden hallar el total. El total es la suma del BDR y el BDC. Quedan así 50 con un ángulo de 0 grados más 137 con 137.63 con un ángulo de 90. Utilizamos la calculadora y nos da un total de 146.43 con ángulo de 70.03 grados. Después de esto, nosotros nos dan una respuesta de esta forma y lo convertimos nada más. Ya sabemos en cuánto vale el voltaje, que vale 146.43 con un coseno de 1500T más 70.03 grados. Esa sería la primera respuesta, pero también nos piden ya la impedancia. Que la impedancia total es R más C. Ya sabemos quién es R, es 27, y C habíamos encontrado que era J 9.99. Solamente sumamos y bueno, eso quedaría la suma. Después convertimos a fasor con la ayuda de la calculadora y nos quedaría 29.25 con un ángulo de 19.96. Y de aquí podemos sacar dos cosas. El valor de Z, que vale 29.25, y su ángulo, que es 19.96. Eso sería todo.